Me mudé después de que me dejara por su secretaria. En su lujosa boda, mi tío accidentalmente reveló quién soy realmente. Al instante, se arrepintió de todo. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber de qué ciudad nos están acompañando. Siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos al interior de esta historia. La pesada puerta de cristal de Terrazzo Italia se abrió, y el aroma familiar a picaña a la parrilla y cuero envejecido me golpeó. Solía ser el olor de la celebración, de los cumpleaños, del amor. Esa noche olía a un final. Caminé hasta la mesa de la esquina, la reservada cerca de la ventana panorámica, donde Carlos me había propuesto matrimonio exactamente 8 años atrás. La había reservado específicamente para esa noche, para nuestra cena final, antes de que los papeles de divorcio fueran firmados a la mañana siguiente. Quería un cierre. Quería mirar a los ojos del hombre al que dediqué mis 20 y tantos años y decir adiós con dignidad. Pero la dignidad parecía ser lo último en la mente de Carlos. Llegó 20 minutos tarde. No se apresuró. No pareció estar pidiendo disculpas. Entró tranquilamente usando el traje italiano de seda que yo había ahorrado durante 6 meses para comprarle como regalo de cumpleaños el año pasado. Parecía exitoso, pulcro y completamente indiferente a mi presencia. Tiró de la silla y se sentó sin saludarme, con sus ojos pegados al smartphone. Sus pulgares se movían rápidamente por la pantalla, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Yo sabía exactamente quién estaba al otro lado de esos mensajes. Jessica, su secretaria de 24 años, la que lo llamaba papi en la oficina cuando creía que nadie la estaba escuchando. Pedí el cabernet que te gusta, dije, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis mejores esfuerzos por sonar fuerte. Y el solomillo a punto. Carlos finalmente levantó la vista, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Escudriñaron el ambiente, comprobando si alguien importante lo estaba observando. Sí, está bien, murmuró, cogiendo la copa de vino y tomando un trago como si fuera agua. Hagamos esto rápido, Vanessa. Tengo planes más tarde. ¿Planes con ella? Pregunté, yendo directo al grano. Soltó una risa corta y despectiva. ¿Con Jessica? Sí. Estamos planeando la boda. Ella quiere un tema de invierno. Va a ser espectacular. Mucho más grande que aquella barbacoa en el patio trasero que tuvimos cuando nos casamos. Sus palabras fueron como pequeños puñales precisos. Nuestra boda había sido simple porque estábamos arruinados. Porque yo insistí en que pusiéramos cada centavo en el capital inicial de su empresa. Estábamos construyendo un futuro, Carlos. Aquella barbacoa en el patio trasero fue todo lo que pudimos pagar porque yo estaba pagando el alquiler de tu oficina. Y mira a dónde me llevó eso, gruñó, finalmente fijando sus ojos en mí. No quedaba calor en ellos, solo una arrogancia fría y dura. Soy un CEO ahora, Vanessa. Necesito una mujer que esté a la altura de esa energía. Jessica. Ella es vibrante. Ella sabe lo que quiere. Ella sabe cómo hacer que un hombre se sienta como un rey. Se inclinó, su voz cayendo a un susurro cruel. Tú solo estás cansada. Hueles a aceite de cocina viejo y detergente. Me recuerdas a la lucha, y francamente, he terminado de luchar. Agarré la servilleta de lino en mi regazo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 8 años. Yo había trabajado turnos dobles en un restaurante y había tomado trabajos freelance de entrada de datos por la noche para que él no tuviera que preocuparse por las cuentas mientras construía su empresa. Cociné, limpié,
Planché sus camisas y calmé su ego cuando los clientes lo rechazaban. Y ahora yo solo era un recordatorio de la lucha. Te di todo, Carlos, susurré. Y esta fue tu elección. Se encogió de hombros, mirando su reloj. No te hagas la víctima. De todas formas, no tenías ambición. Jessica. Ella tiene ambición. Me está ayudando a reformular toda la imagen de la empresa. Ella es el futuro. Tú eres la historia. El camarero llegó con los filetes humeando en platos calientes. El aroma que antes me hacía salivar, ahora me revolvía el estómago. Carlos cogió su cuchillo y tenedor y empezó a comer con apetito, como si no acabara de destrozar a un ser humano al otro lado de la mesa. Miré al hombre que amaba, las canas empezando a aparecer en sus sienes, la ligera arruga entre sus cejas cuando masticaba. Yo conocía cada centímetro de él, pero el alma dentro era una extraña codiciosa y superficial. Tan pronto como el divorcio se finalice mañana, dije, mi voz ganando una calma repentina y extraña. Me voy de São Paulo. Me mudo a Campos do Jordão. Hizo una pausa. Un trozo de carne a mitad de camino de su boca. Por un segundo, creí ver un destello de algo. Arrepentimiento, nostalgia. Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por la misma arrogante indiferencia. Campos do Jordão. A esa casucha vieja que te dejó tu abuela en Campos. Bien, vete a enterrar en las montañas. Te pega. No preguntó cómo sobreviviría, no me deseó suerte, solo masticó su filete y volvió a escribir mensajes. De repente, su teléfono sonó. Un tono alto y estridente. Alguna canción pop que Jessica probablemente eligió. Su rostro se iluminó de una manera que no sucedía conmigo en años. Hola, amor, contestó. Su voz destilando una dulzura empalagosa. Sí, solo estoy terminando unos asuntos con la ex. No, es aburrido. Estaré allí en 20 minutos. Espérame. Colgó, se limpió la boca con la servilleta y la tiró sobre el filete a medio comer. Se levantó, abotonándose la chaqueta. ¿Te vas?, pregunté aturdida. Ni siquiera terminamos. Yo terminé, dijo, mirándome como si yo fuera una mancha en la alfombra. Jessica me necesita. Está molesta con los arreglos florales. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Metió la mano en el bolsillo, sacó la cuenta que el camarero acababa de poner en la mesa y la tiró en mi plato. Cayó con un suave golpe en la salsa de pimienta. Paga esto, dijo con una sonrisa que me congeló la sangre. Considérenlo un regalo de bodas para Jessica y para mí. Después de todo, sin ti pagando las cuentas todos esos años, no estaría lo suficientemente rico como para casarme con ella. Entonces, gracias por el escalón, Vanessa. Dio media vuelta y salió del restaurante, sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé sentada allí congelada, las risas y el tintineo de copas de los otros clientes desvaneciéndose en un rugido ahogado. La humillación me quemaba las mejillas. Miré la cuenta en mi plato, manchada de salsa, y luego a la silla vacía frente a mí. No lloré. Todavía no. Dentro del pecho de la mujer que él llamó cansada y fea, algo se rompió. No fue una fractura. Fue una liberación. Las cadenas de 8 años de servidumbre ingrata acababan de ser desaseguradas. Gracias, susurré al aire vacío. Gracias por mostrarme exactamente quién eres. Llamé al camarero. Empaca esto, dije, señalando el caro filete que él no había terminado. A mi perro le encantará. Y trae la máquina de tarjetas. Tengo una vida nueva que empezar.
El apartamento estaba silencioso cuando regresé. Un silencio pesado y sofocante que presionaba contra mis tímpanos. Este lugar, una unidad de 2 habitaciones en el centro de São Paulo, se suponía que era nuestro hogar para siempre. Lo compramos hace 2 años, justo cuando la empresa de Carlos finalmente comenzó a dar ganancias reales. Recuerdo el día que recogimos las llaves. Bailamos en la sala vacía al son de una canción que sonaba en mi celular. Pensé que lo habíamos logrado. Pensé que la parte difícil había terminado. Ahora, parada en medio de la sala, me di cuenta de que la parte difícil había sido amar a un hombre que me veía como un electrodoméstico, útil hasta que apareciera un modelo más nuevo. Cogí una pila de cajas de cartón y empecé a empacar. No todo, solo mis cosas. El acuerdo de divorcio fue brutal, pero simple. Él se quedó con el apartamento y la empresa. Yo recibí una pequeña suma que apenas cubría mis gastos de mudanza y las deudas que había acumulado en mis tarjetas de crédito personales para compras de supermercado. Él tenía un abogado tiburón. Yo tenía una mentalidad de defensora pública y un deseo de simplemente escapar. Abrí el armario. Sus trajes ocupaban 3/4 partes del espacio. Mi ropa estaba apretujada en una pequeña esquina a la izquierda. Saqué mis vestidos, mis blusas de trabajo sensatas, los pantalones vaqueros gastados que usaba los fines de semana. Cuando alcancé una percha, mi mano rozó una de sus camisas, una Oxford azul que compré para su primera gran reunión con un cliente. Instintivamente la llevé a mi nariz. Solía oler a cedro y a su colonia, un aroma que significaba seguridad. Ahora olía ligeramente a un perfume floral y azucarado, el perfume de ella. Jessica. El olor de la traición. Tiré la camisa al suelo, luego otra, luego otra. Una pequeña pila de algodón azul y blanco se formó a mis pies. Quería quemarlas. Quería gritar hasta que las ventanas se hicieran añicos. Pero no lo hice. Necesitaba ser práctica. Tenía un autobús que tomar en 48 horas. Fui a la cómoda del dormitorio, abriendo el cajón de abajo donde guardaba las cosas que realmente importaban. Escondida bajo una pila de suéteres de invierno, había una caja de madera desgastada hecha de cerezo. Mi abuela, Dona Rosa, me la había dado antes de fallecer hace 5 años. Me senté en el suelo y pasé los dedos sobre la madera lisa. Dona Rosa había sido la única persona que realmente me entendía. Cuando le conté que estaba dejando la universidad de diseño para ayudar a Carlos, ella no me regañó. Simplemente me miró con esos ojos azules afilados e inteligentes y dijo: «Vanessa, da tu corazón, pero nunca des tu alma, y nunca dejes que un hombre defina tu valor». No la había escuchado. Había dado mi alma, mi puntuación de crédito y mi juventud. Abrí la caja. Dentro había fotos antiguas. Yo en la graduación. Abuela en su jardín de hortensias en Campos do Jordão. Y algunas fotos de Carlos y yo de los primeros días. En esas fotos, yo parecía esperanzada, radiante incluso. Él parecía hambriento. Lo vi ahora. Él no me estaba mirando con amor. Me estaba mirando como un recurso. Cogí las fotos de los dos y las rompí por la mitad. Una por una. Rasgar, rasgar, rasgar. El sonido fue satisfactorio en la habitación silenciosa. Tiré las mitades con su cara en la bolsa de basura destinada al contenedor. Guardé las mitades conmigo. Necesitaba recordar a la chica que solía ser. También en la caja estaba mi antiguo cuaderno de bocetos. No lo había tocado en 6 años. Hojeé las páginas. Diseños intrincados para jarrones de cerámica, bocetos de diseños de interiores, dibujos a carbón de la serra de Campos do Jordão. Eran buenos. Estaban llenos de vida. Dijiste que no tenía ambición.
Susurré al fantasma de Carlos en la habitación. Te equivocaste. Solo usé toda mi ambición para empujarte cuesta arriba. Empaqué la caja de madera, mi ropa y mis artículos de tocador. Dejé los muebles. Dejé la máquina de café expreso cara por la que había ahorrado. Dejé las cortinas que había cosido a mano. Esas cosas pertenecían a esta vida, a la esposa de un CEO exitoso. No pertenecían a Vanessa. A las 3 de la mañana, el apartamento se sentía extraño. Todavía estaba lleno de muebles, pero se sentía completamente vacío, porque mi espíritu ya había desocupado las instalaciones. Fui a la cocina e hice una taza de té, parándome cerca de la ventana, mirando las luces de la ciudad. São Paulo, la ciudad de los sueños. Me había masticado y escupido, pero mirando el horizonte ya no me sentía derrotada. Me sentía más ligera. El peso de intentar ser perfecta para un hombre que quería un trofeo se había ido. La ansiedad de verificar las cuentas bancarias para ver si podíamos pagar el alquiler se había ido. La sensación constante y molesta de que no era suficiente estaba desapareciendo. Cogí un post-it y un bolígrafo. Escribí un mensaje y lo pegué en la puerta del refrigerador, justo al lado del calendario donde él había marcado la prueba de pastel en tinta roja para la próxima semana. Me llevé mi ropa y mi dignidad. Puedes quedarte con el resto. Lo necesitarás para llenar el espacio vacío donde debería estar tu conciencia. Vanessa. Puse las llaves en el mostrador. El metal tintineó contra el granito, un punto final al final de una oración muy larga y muy dolorosa. Arrastré mis 2 maletas hasta la puerta, apagué las luces, la oscuridad se tragó el apartamento de lujo. Adiós, infierno, dije suavemente. Abrí la puerta y salí al pasillo, dejando la puerta sin llave. Ya no me importaba. El edificio del Foro de Familia, en el centro de São Paulo, era un lugar donde la esperanza iba a morir, estrangulada por la burocracia y la iluminación fluorescente. El aire estaba denso, con olor a café recalentado y desesperación. Me senté en un banco de madera dura, alisando la falda de mi sencillo vestido beige. No usé maquillaje. Quería parecer exactamente lo que era, una mujer despojándose de una identidad falsa. Carlos llegó con su abogado, un hombre de rasgos afilados en un traje que costaba más que la casa de mi abuela. Carlos parecía cansado. Había ojeras bajo sus ojos que corrector caro no podía ocultar. ¿La vibrante Jessica lo estaba manteniendo despierto o la culpa lo estaba consumiendo? No. Carlos no sentía culpa. Probablemente solo estaba estresado por la logística de la boda. Se sentó a la mesa opuesta a mí. No me reconoció. Siguió golpeando el pie nerviosamente, revisando su celular cada 30 segundos. De pie, el ujier cantó. Los procedimientos fueron un borrón de jerga legal, diferencias irreconciliables, consentimiento mutuo, renuncia a pensión alimenticia. Esto último fue la píldora amarga. El abogado de Carlos había amenazado con arrastrar el divorcio durante años, drenando las pocas ahorros que tenía si pedía pensión. Elegí la libertad en lugar del dinero. Solo quería salir. ¿La señora Vanessa Miller está de acuerdo con estos términos?, preguntó la jueza, asomándose por encima de sus gafas. Miré a Carlos. Estaba mirando el reloj en la pared. Sí, su señoría, dije, mi voz firme. Estoy de acuerdo. ¿Y el señor Stone? Sí, estoy de acuerdo, dijo Carlos rápidamente, casi cortando a la jueza. ¿Podemos terminar esto ahora? La jueza frunció el ceño ante su impaciencia, pero estampó los papeles. Decreto concedido. Ya no son marido y mujer. El martillo golpeó. Se acabó. Así,
8 años de matrimonio disueltos en 15 minutos. Salí de la sala del tribunal, sintiendo una extraña mezcla de vacío y alegría. Estaba libre. Pero cuando entré en el pasillo, vi a Carlos prácticamente corriendo hacia el ascensor. Su teléfono ya estaba en su oído. ¿Está hecho, amor? Sí. Voy a recogerte para la ecografía. No te preocupes. Desapareció en el ascensor. Ese hijo de... Una voz silbó a mi lado. Me giré para ver a Débora, mi mejor amiga, parada allí con 2 cafés grandes y una expresión de ira asesina en su rostro. Débora era lo opuesto a mí, alta, rubia y ferozmente protectora. Débora, suspiré, cogiendo el café que me ofreció. Se acabó. Déjalo correr. No lo entendiste, ¿verdad? Débora me guió a un rincón tranquilo del pasillo. No escuchaste lo que dijo. Ecografía, Vanessa. Despierta. Me congelé. La palabra resonó en mi mente. Ecografía. Él no se está casando con ella solo por su vibra, Vanessa, dijo Débora, su voz cayendo a un tono serio que rara vez le escuchaba. Mi prima trabaja en la recepción de la Clínica de Ginecología y Obstetricia de la doctora Peterson en la Avenida Paulista. Vio a Carlos y Jessica entrar la semana pasada. Jessica está embarazada. 3 meses. El mundo se inclinó ligeramente sobre su eje. 3 meses. Eso significaba que habían estado intentándolo, o al menos siendo descuidados, mientras yo todavía le estaba haciendo la colada, mientras todavía estaba cocinando su cena. ¿Embarazada? Susurré. Una oleada de náuseas me golpeó. ¿Es por eso que tenía tanta prisa? Débora continuó, sus ojos brillando. Es por eso que te intimidó para un acuerdo rápido sin pensión. Necesitaba que estuvieras fuera para poder hacerse pasar por el hombre de familia respetable antes de que ella empezara a mostrarse. Está tratando de borrarte para hacer espacio para su nueva dinastía. Me apoyé en la pared fría, cerrando los ojos. Pensé que había tocado fondo en el dolor, pero había un sótano. Él no solo me había reemplazado, había comenzado una familia a mis espaldas, una familia que yo quería con él. Pero él siempre decía, todavía no. La empresa es lo primero. Nunca se trató del momento, ¿verdad? Pregunté. Una risa amarga escapando de mis labios. Se trataba de la mujer. Él no quería hijos conmigo. Porque tú eras el caballo de batalla, dijo Débora, agarrando mis hombros. Ella es el pony de exhibición. Pero escúchame, Vanessa, los ponies de exhibición son caros. Y, Carlos, sea ciencia cierta que la liquidez de su empresa es inestable. Está apalancando todo para mantener esta imagen. Miré a mi mejor amiga. No importa, Debbie, déjalo que se ahogue. Me voy a Campos do Jordão. Débora solo asintió. Me atrajo a un abrazo aplastante. Te vas a Campos, te curas, plantas ese jardín. Pero recuerda mis palabras. El karma tiene GPS y sabe exactamente dónde vive Carlos. Solo concéntrate en ti. Me aparté y la miré. Él cree que ganó, Debbie. Cree que se deshizo de la basura. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Débora me guiñó un ojo, tratando de hacerme sonreír. O, en este caso, la basura de un hombre es, de hecho, un diamante que fue demasiado estúpido para pulir. Ve a tomar tu autobús. Deja esta basura en São Paulo. Salí del foro hacia el sol cegador del mediodía. La revelación del embarazo dolió. Sí, quemó. Pero también cauterizó la herida. No había más, y sí, no había quizás podríamos haberlo logrado. Solo había la fea y cruda verdad.
Llamé a un taxi. Rodoviaria do Tieté, por favor. Le dije al conductor. Mientras el taxi se incorporaba al tráfico, saqué mi celular del bolso, abrí los contactos, encontré marido. No, Carlos. Y presioné borrar. Luego abrí la parte trasera del teléfono, saqué la tarjeta SIM y la rompí por la mitad. Bajé la ventana y tiré los pedazos al asfalto de la avenida Paulista. Adiós, São Paulo, susurré. Y buena suerte, Jessica. La vas a necesitar. El autobús interurbano ronroneaba rítmicamente. Una suave nana metálica que ayudaba a ahogar el ruido caótico en mi cabeza. Tum, tum, suá, tum, tum, suá. Me había quedado mirando por la ventana durante horas, viendo la expansión gris y de hormigón del sureste ceder lentamente a los campos ondulados del interior y, finalmente, a los majestuosos picos de la sierra. Había reservado un asiento cama. Era una extravagancia que realmente no podía pagar, pero necesitaba la privacidad. No podía sentarme en el común, hombro con extraños, fingiendo que no era una mujer huyendo de los escombros de su vida. Segundo día en la carretera. El paisaje exterior era vasto y vacío. Coincidía con cómo me sentía por dentro. Vacía, pero espaciosa. Había espacio para respirar ahora. Saqué la copia gastada de Orgullo y Prejuicio de Dona Rosa de mi bolso, pero no podía concentrarme en las palabras. En cambio, mi mente seguía volviendo a la expresión en el rostro de Carlos cuando me arrojó la cuenta. El desprecio absoluto. ¿Cómo se convierte el amor en eso? ¿Cómo el te acepto se convierte en vete? Decidí ir a la cafetería del autobús a tomar un café. El compartimento estaba medio lleno. Encontré una mesita cerca de la ventana y me senté. Al otro lado del pasillo había una mujer mayor, quizás de unos 70 años, con cabello plateado, cortado en un bob elegante y ojos brillantes y observadores. Estaba tejiendo algo que parecía una explosión caótica de color. Me pilló mirando y sonrió. «Es una bufanda», dijo, su voz ronca y cálida. «O una manta. Todavía no ha decidido lo que quiere ser. Simplemente estoy dejando que suceda». Le devolví la sonrisa. Una sonrisa genuina por primera vez en días. Eso suena a una buena filosofía. «Soy Marta», dijo. «Pareces estar huyendo de algo o corriendo hacia algo». «¿Cuál es?» Dudé. Normalmente no hablaba con extraños, pero no tenía SIM, no tenía marido y no tenía casa. ¿Qué tenía que perder? Huyendo, admití, envolviendo mis manos alrededor de la taza de café caliente. Mi marido, ex marido, me cambió por un modelo más nuevo y un bebé. Marta dejó de tejer. Me miró por encima del borde de sus gafas. Ah, la actualización de la crisis de la mediana edad. Clásico. Doloroso, pero clásico. Dijo que estaba cansada. Dije, las palabras brotando, que olía a lucha. Trabajé en 2 empleos para construir su empresa, y ahora se está casando con la secretaria y viviendo la vida que yo pagué. Marta asintió, sus agujas volviendo a hacer clic suavemente. Querida, escúchame. Hombres así son como parásitos. Se adhieren, drenan, y cuando el huésped está seco, se van. Pero aquí está lo importante sobre el huésped. Una vez que el parásito se va, el huésped se recupera. El parásito eventualmente muere de hambre si no encuentra otra víctima. Encontró una, dije amargamente. Tiene 24 años. Todavía no es una víctima, corrigió Marta. Es solo la próxima comida. Dale tiempo. Se inclinó hacia adelante. ¿A dónde vas?
Campos do Jordão. Mi abuela me dejó una vieja casa de piedra allí. No he vuelto en años. Campos do Jordão. Marta suspiró soñadoramente. Árboles grandes, aire limpio, buena tierra. Ese es un lugar para echar raíces, no solo estacionar un coche. Tomas esa casa y la haces tuya. Quitas el papel tapiz. Pintas las paredes de un color que te guste, no un color que él aprobaría. Reclamas tu espacio. Tengo miedo, confesé. Tengo 32 años. No tengo trabajo, no tengo marido y apenas tengo dinero. Siento que he fallado. Marta se rió, un sonido agudo y perruno. ¿Fallaste? Sobreviviste. No fallaste. Escapaste. ¿Crees que ganar es quedarse con un hombre que te falta el respeto? Eso es perder, querida. Salir con la cabeza en alto. Esa es la victoria. Metió la mano en su bolso y sacó un chocolate envuelto. Lo deslizó por la mesa hacia mí. Cómetelo. El chocolate ayuda. Y recuerda, a veces el autobús tiene que pasar por un túnel largo y oscuro antes de llegar a la sierra. Ahora solo estás en el túnel. Pero te prometo que las montañas te están esperando. Comí el chocolate. Era amargo y semi-amargo. El autobús hizo sonar su bocina, un sonido solitario en la noche. Volví a mi asiento. Las palabras de Marta resonaban en mi mente. No fallaste. Escapaste. Me recosté en el asiento estrecho, viendo la luna correr junto al autobús. Por primera vez, me permití imaginar el futuro no como un vacío aterrador, sino como un lienzo en blanco. A la mañana siguiente, el paisaje cambió. Las llanuras planas se elevaron en montañas irregulares, cubiertas de pinos y araucarias. El aire que se colaba por la ventilación se sentía más fresco, más puro. Estábamos cruzando hacia Campos do Jordão. Mi corazón comenzó a acelerarse, no con ansiedad, sino con anticipación. La voz del conductor crepitó en el altavoz. Próxima parada. Campos do Jordão. Campos do Jordão llegando. Recogí mis bolsas, revisé mi reflejo en el pequeño espejo. Parecía cansada. Sí, pálida, pero mis ojos estaban claros. La resignación opaca se había ido. El autobús se detuvo con un suspiro. Bajé a la plataforma. El aire me golpeó instantáneamente. Olía a tierra húmeda. Agujas de pino y lluvia. Era puro. Era limpio. No olía a traición. Arrastré mis maletas hasta el borde de la plataforma y miré la pequeña ciudad anidada en el valle. Parecía una pintura. «Estoy en casa, abuela», susurré al viento. Finalmente estoy en casa. El taxista, un hombre parlanchín llamado Pedro con una camisa de franela gruesa, me dejó al final del largo camino de ripio. «Nadie ha vivido en Casa da Rosa por mucho tiempo», comentó, mirando la hiedra crecida escalando las paredes de piedra. «¡Qué pena! Solía ser el jardín más hermoso de la región». «Lo será de nuevo», dije, dándole el dinero. Era una promesa para mí misma tanto como para él. Me paré frente a la casa. Era un robusto chalet de 2 pisos hecho de piedra de río gris, con un techo de pizarra y un amplio porche de madera. Parecía sacado de un cuento de hadas, pero un cuento de hadas que había estado en pausa durante 5 años. Las malas hierbas ahogaban las hortensias. La pintura azul de las persianas se estaba pelando. Una persiana colgaba torcida de una bisagra, golpeando suavemente con la brisa. Pero era mía. Era la única cosa en el mundo que era verdaderamente mía. Encontré la llave de repuesto exactamente donde la abuela siempre la escondía, debajo de la tercera maceta de terracota a la izquierda de la puerta. La cerradura estaba dura, pero con un tirón firme, la pesada puerta de roble chirrió al abrirse.
Entré. El polvo bailaba en los rayos de sol que cortaban la penumbra. El aire olía a moho, mezclado con el leve olor persistente a lavanda de la abuela. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, pareciendo fantasmas esperando una fiesta. Quité la sábana del sillón más cercano, el sillón orejero favorito de la abuela cerca de la chimenea. Una nube de polvo sopló, haciéndome toser. Bien, dije en voz alta. Lo primero es lo primero. Ventanas. Pasé las siguientes 3 horas abriendo todas las ventanas, dejando que la brisa fresca de Campos do Jordão barriera el aire viciado del abandono. Barrí los suelos, limpié los mostradores de la cocina e hice la cama en la habitación de invitados. Todavía no podía obligarme a dormir en la habitación de la abuela. Al anochecer, me dolían los músculos, pero era un buen dolor. Era el dolor de la realización. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té instantáneo, mirando alrededor de la habitación. Esta cocina. Recuerdo haber horneado galletas aquí con la abuela. Recuerdo haberme sentado en esta mesa llorando por un chico en la escuela secundaria y la abuela diciéndome: «Los chicos son como autobuses, Vanessa. Pasa otro cada 15 minutos. Pero tu educación, esa es tuya para siempre». La había decepcionado al dejar la universidad. La culpa me picó. Noté una pila de correo en el mostrador, acumulado por la empresa de administración de propiedades que había contratado para hacer verificaciones mínimas a lo largo de los años. Principalmente, correo basura, folletos y facturas que había configurado para débito automático. Pero en el fondo de la pila había un sobre grueso de color crema. No tenía sello postal. Tenía mi nombre, Vanessa Miller, escrito a mano en elegante letra cursiva. Reconocí la letra al instante. No era de la abuela. Era del señor Higgins, su antiguo abogado y amigo de toda la vida. Rasgué el sobre. Dentro había una carta fechada 5 años atrás, la semana en que la abuela murió. Querida Vanessa, si estás leyendo esto, han pasado 2 cosas. Primero, he fallecido. Segundo, finalmente, has regresado sola a Campos do Jordão. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo lo sabía? Sé que amabas a ese joven, Carlos, pero he vivido 80 años, mi querida, y reconozco a un lobo cuando veo uno. Tiene ojos hambrientos, pero no por ti, por lo que le puedes dar. Quería dejarte todo de inmediato, pero sabía que si lo hacía, él lo tomaría. Lo usaría para construir sus sueños y te dejaría sin nada. Así que creé una red de seguridad, una prueba de tiempo. Adjunta está la información de contacto del señor Higgins. Ve a verlo de inmediato. Hay un fideicomiso a tu nombre. Pero la condición del fideicomiso era estricta. No podrías acceder a un solo centavo hasta que cumplieras 40 años o hasta que proporcionaras prueba de un certificado de divorcio o certificado de defunción de tu cónyuge. Recé para que demostrases que estaba equivocada y tuvieses un matrimonio feliz. Pero si estás leyendo esto, tenía razón. Y si tenía razón, necesitarás recursos para reconstruir. No tengas miedo. Eres más fuerte de lo que piensas y ahora serás más libre de lo que jamás imaginaste. Con amor, Dona Rosa, me quedé mirando la carta. Las lágrimas empañaban mi visión. Ella lo sabía. Había visto a través de la encantadora sonrisa y la ambiciosa charla de Carlos. Había bloqueado mi herencia para protegerla de él. Miré el número de teléfono de Higgins y asociados en la parte inferior de la página. Eran las 5:30 p.m. La oficina estaría cerrada. Apenas dormí esa noche. El silencio del campo estaba lleno del ulular de los búhos y el susurro del viento en los árboles, pero mi mente estaba acelerada con preguntas.
¿Qué me había dejado? ¿Era solo suficiente para arreglar el techo o suficiente para empezar de nuevo? Lo que fuera, estaba seguro. Carlos no lo había tocado. Él ni siquiera sabía que existía. Por primera vez en 8 años, tenía un secreto. Y se sentía poderoso. La oficina de Higgins y Asociados estaba ubicada en la plaza del pueblo, encajada entre una panadería y una ferretería. Se veía exactamente igual que hace 20 años. Fachada de ladrillo, letras doradas en el vidrio y una campanilla que tintineó alegremente cuando empujé la puerta. El señor Higgins estaba sentado detrás de un escritorio de roble macizo que parecía tragarse la habitación. Era un hombre pequeño, con mechones de pelo blanco y gafas de alambre, que se parecía mucho a un búho sabio. Cuando me vio, su rostro se abrió en una sonrisa amable. «Vanessa», dijo, levantándose para estrechar mi mano. Su apretón fue sorprendentemente firme. «He estado esperando por ti. Escuché que habías vuelto a la ciudad». «Las noticias viajan rápido», dije nerviosamente, sentándome en la silla de cuero frente a él. «En Campos do Jordão, las noticias viajan más rápido que la luz». Soltó una risita. Luego su expresión se puso seria. «Supongo que encontraste la carta». Asentí y metí la mano en mi bolso. Saqué mi certificado de divorcio, el papel que me dieron en el Foro de Familia de São Paulo hace solo 3 días. Lo puse sobre la mesa. La abuela dijo que lo necesitaría. El señor Higgins se ajustó las gafas y examinó el documento cuidadosamente. Firmado, sellado y finalizado. «Lamento tu dolor, Vanessa, pero estoy contento por tu timing». Abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero gruesa. «Tu abuela era una mujer notable, Vanessa. La mayoría de la gente la conocía como la señora de las hortensias premiadas. Muy pocos sabían que era una de las inversoras más astutas en el mercado de valores de la región». Mi mandíbula cayó ligeramente. «¿La abuela invertía?» «Desde los años 70», asintió Higgins. «Compró tierras cuando eran baratas. Compró acciones de tecnología cuando la gente pensaba que las computadoras eran una moda pasajera. Vivía simplemente porque le gustaban las cosas simples, no porque tuviera que hacerlo». Abrió la carpeta y la giró hacia mí. «Este es el fideicomiso Rosa Miller. A partir de la apertura del mercado esta mañana, el valor total de los activos, incluyendo la casa, la cartera de acciones diversificada y las reservas de efectivo, es». Señaló un número en la parte inferior de la página. Miré. Parpadeé. Miré de nuevo. 5.240.000 reales. El aire abandonó mis pulmones. La habitación comenzó a dar vueltas. 5 millones. «Esto es un error», tartamudeé. La abuela vendía mermeladas en la feria de la región y ponía cada centavo de ganancia en acciones. Higgins sonrió. «Es todo tuyo, Vanessa. Las condiciones del fideicomiso se han cumplido. Estás divorciada». El lobo se ha ido de la puerta. Los activos están ahora totalmente bajo tu control. Me recosté, aturdida. Durante 8 años había recortado cupones. Había caminado 20 cuadras para ahorrar en el pasaje de autobús. Había dejado que Carlos me gritara porque compré la marca cara de café. Había vivido en un estado constante de ansiedad financiera, sintiéndome como una carga, sintiéndome como una mendiga en mi propio matrimonio. Y todo este tiempo yo era millonaria. «Él lo sabe», susurré. «¿Carlos lo sabe?» «Absolutamente no», dijo Higgins con firmeza. «El fideicomiso fue estructurado específicamente para ser invisible. Como lo adquiriste después de que el divorcio se finalizó, técnicamente el evento desencadenante fue el divorcio. No es propiedad conyugal. Él no tiene derecho a un solo centavo.
Es tuyo, Vanessa, limpio y claro. Una risa burbujeó en mi garganta. Comenzó como una risita y se convirtió en una carcajada completa. Las lágrimas corrían por mi rostro. Era histérico, liberador y ligeramente maníaco. ¿Estás bien?, preguntó Higgins amablemente, deslizando una caja de pañuelos por la mesa. Estoy genial. Me limpié los ojos. Solo estoy pensando. Me dejó porque pensó que era pobre. Me dejó porque pensó que ya no podía ayudarlo a financiar su estilo de vida. Me arrojó una cuenta de restaurante, señor Higgins. Me arrojó una cuenta de $100 y me dijo que la pagara. Bien. Higgins se reclinó. Ahora puedes comprar el restaurante si quieres. No, dije, sentándome más erguida. Una nueva claridad me invadió. No quiero comprar un restaurante y no quiero que nadie sepa sobre esto. Todavía no. La discreción es sabia, asintió Higgins. En un pueblo pequeño, el dinero atrae moscas. Quiero vivir en la casa de la abuela, dije, mi mente acelerándose. Quiero arreglarla yo misma. Quiero conseguir un trabajo. Quiero vivir una vida normal y tranquila. Necesito sanar, señor Higgins. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar sanación. Necesito hacer el trabajo. Una decisión muy madura. Asintió aprobatoriamente. Vamos a establecer una asignación mensual para ti de los intereses, para que vivas cómodamente, pero no ostentosamente. El capital principal seguirá creciendo. Me levanté y le estreché la mano de nuevo. Me sentía diferente. Entrando a esta oficina, yo era Vanessa, la divorciada, la fracasada. Saliendo, yo era Vanessa, la heredera. Pero lo más importante, yo era Vanessa, la superviviente. Salí a la acera, el sol brillaba. Miré mi reflejo en el escaparate de la panadería. Parecía la misma. Vaqueros, camiseta, moño desordenado. Pero yo sabía la verdad. Tenía el arma definitiva contra Carlos. Yo era todo lo que él quería ser. Y me había tirado a la basura. Caminé hacia la ferretería de al lado. Necesitaba pintura. Necesitaba herramientas de jardinería. Y compré la marca Cara de Guantes. Porque podía. Los meses siguientes fueron los más pacíficos de mi vida. No toqué los millones. Viví de la modesta asignación que el señor Higgins estableció, que todavía era más de lo que jamás había tenido como asignación de Carlos. Me lancé a la restauración de la casa. Raspé capas de papel tapiz feo, revelando el hermoso yeso vintage debajo. Lijé los suelos hasta que me dolieron los brazos y la madera brilló como la miel. Podé las hortensias, cortando la madera muerta para que los nuevos brotes pudieran respirar. Una metáfora que no se me escapó. También necesitaba salir de casa. No quería ser una reclusa. Caminé hasta Barro y Fuego, el estudio de cerámica local. Había pasado gran parte de mi juventud en estudios como ese, antes de que Carlos me convenciera de que el arte era un hobby inútil. La dueña, una mujer alegre llamada Sara, con arcilla permanentemente debajo de las uñas, me contrató en el acto para enseñar la clase de torno para principiantes. «Tienes el toque», me dijo después de verme hacer un jarrón. «Centras la arcilla perfectamente. La mayoría de la gente lucha contra ella. Tú te mueves con ella. Aprendí de la manera difícil». Sonreí. Luchar no te lleva a ninguna parte. Enseñar la clase me dio un propósito. Conocí a las mujeres de Campos do Jordão. Madres que necesitaban un descanso. Jubiladas que querían un hobby. Nos reíamos, nos ensuciábamos, tomábamos té. Aquí no era la esposa de Carlos, era solo Vanessa, la profesora de cerámica que hacía jarrones geniales. Una tarde de martes, una voz atronadora resonó en el estudio.
Oí que hay una nueva profesora aquí. ¿Es buena o solo está jugando con barro? Me giré para ver a un hombre grande con barba blanca y sombrero de cowboy parado en la puerta. Parecía Papá Noel de vacaciones. Tío Reinaldo. Jadeé. Reinaldo no era mi tío de verdad. Era un viejo socio de negocios del padre de Carlos. Pero siempre había sido la oveja negra de ese círculo porque era honesto, ruidoso y odiaba la pretensión. Se había mudado a una granja en Campos do Jordão años atrás para jubilarse. No lo había visto en una década. Pequeña Vanessa corrió y me envolvió en un abrazo de oso que olía a tabaco y caballos. Dios mío, mírate. ¿Qué estás haciendo aquí? Vivo aquí ahora, dije radiante. Me hice cargo de la casa de Dona Rosa. ¿Y Carlos? ¿Dónde está ese marido de cuello rígido? Mi sonrisa vaciló. Estamos divorciados, tío Reinaldo. Encontró a alguien más. El rostro de Reinaldo se ensombreció. Ese gusano. Nunca me gustó. Siempre andaba como si se hubiera tragado un palo de escoba. Bueno, lo sabes. Te cambió por su secretaria. Tiene 24 años y está embarazada. ¡Bah! Reinaldo escupió en el suelo. Luego se disculpó con Sara. Es un idiota. Siempre lo fue, igual que su padre, persiguiendo el brillo y perdiendo el oro. Reinaldo se convirtió en una parte habitual de mi vida. Venía a casa a ayudarme a arreglar las cosas pesadas. Los escalones del porche. Las canaletas. Nos sentábamos en el porche tomando té helado. Y él me contaba historias de los viejos tiempos y de lo falsa que era la clique de negocios de São Paulo. No le conté lo del dinero. No le conté a nadie. Quería que le gustara por mí misma, no por la chequera. Y le gustaba. Me trataba como a una hija. Pareces feliz, muchacha, dijo una noche, viendo la puesta de sol sobre mi floreciente jardín de hortensias. Lo estoy. Me di cuenta. Lo estoy. No tengo mucho. Una mentira, pero necesaria. Pero tengo paz. La paz es cara. Reinaldo asintió sabiamente. La mayoría de los ricos que conozco son miserables. Carlos, por ejemplo. Escuché por ahí que está sudando la gota gorda. Ah, intenté parecer casual. Sí. Mis viejos contactos dicen que está apalancado hasta el cuello por esa boda, tratando de impresionar a gente a la que no le importa. Está construyendo un castillo en arenas movedizas. Tomé un sorbo de té, escondiendo una sonrisa. Bien. Espero que sepa nadar. Viviendo en Campos do Jordão. Ensuciándome las manos en el jardín y en la arcilla, sentí que mi alma se estaba remendando. Dejé de revisar mi teléfono en busca de actualizaciones. Dejé de tener pesadillas sobre Carlos. Estaba reconstruyendo mi cimiento ladrillo por ladrillo. Y a diferencia del castillo de Carlos, el mío era de piedra sólida. Pero como dijo la carta de la abuela, el lobo tiene ojos hambrientos. Y aunque yo estaba segura, el lobo estaba ahí fuera, poniéndose desesperado. La burbuja de paz no estalló, pero fue perforada por un tono de celular. Era Débora. Vale. Trae palomitas, dijo en el momento en que contesté. Tengo té y está hirviendo. ¿Qué está pasando? ¿Nació el bebé? No, todavía cocinándose. ¿Pero los planes de boda? Es un circo, Vanessa. Un circo literal. Débora se rió. Un sonido perverso. ¿Y bien? ¿Recuerdas cómo Carlos siempre estuvo obsesionado con la imagen? Difícil de olvidar. Bueno, está tratando de cerrar un contrato con el grupo Tanaka. Grandes inversores japoneses. Aparentemente, ese contrato es lo único que impide que su empresa se hunda.
Ha estado sangrando dinero desde que te fuiste. ¿Desde que me fui? Pregunté. Yo no era la directora financiera, Deb. Solo administraba la casa. Exactamente. Tú administrabas la casa con un presupuesto ajustado para que él pudiera reinvertir. Tú administrabas su estrés para que él pudiera enfocarse. Sin ti, está contratando consultores para todo, comiendo fuera todas las noches. ¿Y Jessica? Está gastando dinero de la empresa en decoración de oficina, que extrañamente parece mobiliario de habitación de bebé. Entonces, está arruinado. Peor, está en números rojos, pero está gastando como si estuviera en números azules para impresionar al señor Tanaka. Invitó a Tanaka a la boda. Quiere demostrar que es un hombre de familia estable y rico, así que la boda tiene que ser el evento del siglo. Débora respiró hondo. Alquilaron el salón noble del Copacabana Palace. Contrataron una orquesta sinfónica. ¿Y Jessica? ¡Dios mío! Vanessa encargó un vestido personalizado de París. $25,000. ¿$25,000? ¿Carlos siquiera tiene eso? No. Esa es la mejor parte, chilló Débora, mi prima en el banco, la que odia a Carlos porque él le gritó una vez. Me dijo que sus tarjetas de crédito están al límite, está pidiendo préstamos a usureros, intereses altos, cosas turbias. Está literalmente apostando todo a que ese acuerdo Tanaka salga bien después de la boda. Está loco, susurré. Va a quebrar. Está desesperado, corrigió Débora. Y Jessica está conduciendo el tren hacia el precipicio. Tuvo un ataque porque los diamantes de su tiara no eran lo suficientemente grandes. Está actuando como si se estuviera casando con un multimillonario. Y Carlos está demasiado aterrorizado de perder la cara para decirle que está arruinado. Miré alrededor de mi tranquilo estudio de cerámica. Miré el jarrón que acababa de hacer. Simple, imperfecto, pero real. El contraste era impresionante. Carlos se estaba ahogando en un mar de deudas y mentiras, usando un smoking para ocultar el pánico. Yo llevaba un delantal cubierto de barro, sentada sobre una fortuna, y nunca me había sentido más rica. «Hay más», dijo Débora. Recibí una invitación. ¿Qué? ¿Por qué? Porque mi marido Dave sigue siendo técnicamente cliente de la firma de Carlos. Carlos necesita llenar la lista de invitados para parecer llena. Cree que soy lo suficientemente tonta como para ir y llevarle un regalo. ¿Vas a ir? ¿Estás bromeando? No me perdería este naufragio por nada del mundo. Iré a beber su champán caro y te transmitiré en vivo el desastre. Necesitas verlo, Vanessa. Necesitas ver de lo que escapaste. No lo sé, Deb. No, insistió Débora. Mira, no tienes que ir, pero mereces tener un cierre. Mereces ver con tus propios ojos que dejar a ese hombre fue la mejor decisión de tu vida. Seré tus ojos y oídos. Lo grabaré todo. Respiré hondo. Está bien. Pero Deb, prométeme una cosa. ¿Qué? No le cuentes lo del dinero. Nunca. Eso es tuyo, Vanessa. Tu secreto. Tu armadura. Él nunca sabrá que tiró un diamante. Las semanas siguientes pasaron en una niebla pacífica. Enseñaba mis clases, trabajaba en el jardín y lentamente transformaba la casa de la abuela en un hogar. Pinté las paredes de lavanda suave, su color favorito. Instalé estantes para mis jarrones de cerámica. Incluso adopté un perro mestizo del refugio local. Un labrador dorado maltratado al que llamé Mel. Mel y yo caminábamos por los senderos de las montañas todas las mañanas. El aire fresco, el olor a pinos, la soledad pacífica. Era terapia.
Sentía que las grietas en mi corazón comenzaban a cerrarse. No era olvido, era sanación. Entonces llegó el día de la boda. Débora me llamó a las 7 de la mañana. «Es hoy», dijo. Su voz, vibrando de emoción, la gran farsa de Carlos y Jessica. «Tengo mi celular completamente cargado. Lo transmitiré todo». «Mantente a salvo», dije. «Y Deb, gracias por estar allí. Siempre, amiga. Siempre. Pasé el día tratando de distraerme. Hice jarrones. Leí un libro. Llevé a Mel a un paseo largo. Pero mi mente seguía volviendo a São Paulo, al Copacabana Palace, a Carlos en smoking y a Jessica con su vestido de 25,000 reales. A las 7 de la noche, mi teléfono sonó. Videollamada de Débora. Contesté. La pantalla mostraba el interior opulento del salón de fiestas del Copacabana Palace. Candelabros de cristal. Manteles blancos. Arreglos florales que debían costar más que un coche. Invitados en trajes de gala, bebiendo champán. Débora giró la cámara hacia sí misma. «Vanessa», susurró. «Esto es una locura. Debe haber 200 personas aquí. Orquesta sinfónica de verdad. Y el pastel, Dios mío, es más grande que mi coche». «¿Dónde está él?», pregunté. Débora giró la cámara. Allí estaba Carlos en la parte delantera del salón, junto a un cura. Llevaba un smoking hecho a medida. Parecía pulcro, exitoso. Pero incluso a través de la pantalla del teléfono podía ver el sudor en su frente. Podía ver sus ojos disparándose nerviosamente hacia el señor Tanaka y sus séquito sentados en la primera fila. ¿Y la novia?, susurré. Débora giró la cámara hacia las puertas dobles del salón. Se abrieron. La música comenzó. Y Jessica apareció. Estaba deslumbrante. El vestido de París era un cuento de hadas, encajes y cuentas que captaban la luz. La tiara de diamantes brillaba. Su vientre de 3 meses era prominente. Un pequeño bulto bajo el corpiño del vestido. Desfiló por el pasillo, sonriendo como una reina. Pero algo andaba mal. Sus movimientos eran rígidos. Y cuando la luz la golpeó desde cierto ángulo, lo vi. El vientre. No se movía de forma natural. Parecía duro. Artificial. «Debbie», susurré. «Su vientre. ¿Lo estás viendo?» Débora se burló. «Oh, Dios mío», susurró ella de vuelta. «Eso es un vientre falso. Silicona». Mi corazón se aceleró. ¿No está embarazada? ¿O lo está? Pero no tanto como dijo. «¿O...?» La voz de Débora se apagó. Nunca lo estuvo. La ceremonia comenzó. El cura habló sobre el amor y el compromiso. Carlos tomó las manos de Jessica, con sus ojos sin dejar a la delegación japonesa. Jessica sonrió, su mano libre descansando protectoramente sobre el vientre falso. Intercambiaron votos, intercambiaron anillos. El cura dijo: «Los declaro marido y mujer». Carlos besó a Jessica. La multitud aplaudió. La orquesta tocó. Parecía perfecto. Pero luego vino la recepción. Débora me guió a través de la multitud. Me mostró la mesa de Carlos y Jessica, elevada en una plataforma. Me mostró el pastel, una torre de 6 pisos de fondant y flores de azúcar. Me mostró la pista de baile, la barra libre, el fotógrafo profesional capturando cada momento. «Esto costó una fortuna», susurró Débora. «Una fortuna que él no tiene». Y entonces comenzó el caos. Débora estaba filmando la mesa principal cuando una voz fuerte resonó por el salón. «Tío Reinaldo».
Estaba claramente ebrio, tambaleándose hacia la mesa de Carlos con una copa de champán en la mano. ¡Es Carlos!, gritó. ¿Me recuerdas? Soy Reinaldo, viejo amigo de tu padre. Carlos palideció. Claro, señor Reinaldo, es un placer tenerlo aquí. ¿Recuerda a Vanessa? Reinaldo continuó, su voz resonando por el salón silencioso. ¿Tu exesposa? Chica dulce. Vive conmigo en Campos do Jordão ahora. Carlos forzó una sonrisa. Eso es encantador. Le deseo lo mejor. Está muy bien. Reinaldo sacudió la cabeza. De hecho, está mejor que bien. Acaba de heredar 5 millones de reales de su abuela. ¿Puedes creerlo? 5 millones. El salón se quedó en silencio. 200 cabezas se giraron para mirar a Carlos. Su copa de champán se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo. Su rostro pasó de blanco a rojo, a morado. ¿Qué?, susurró. ¿5 millones? Reinaldo, dándose cuenta de lo que había hecho, parpadeó. Ups, pensé que lo sabías. Bueno, de todos modos, felicidades por la boda. Se alejó tambaleándose. Carlos se quedó congelado, mirando a la nada. Jessica agarró su brazo. ¿Carlos? ¿5 millones? ¿Ella tenía 5 millones y me dejaste pagar por todo? No lo sabía, balbuceó Carlos. Juro que no lo sabía. Mentiroso, gritó Jessica. Me dijiste que era pobre. Me dijiste que no tenía nada. Me usaste. No, tú me usaste a mí, disparó Carlos de vuelta, su voz elevándose. Fingiste estar embarazada. Vi ese vientre. No es real, ¿verdad? La multitud jadeó. Jessica se puso blanca. ¿Estás loco?, dijo. Pero su mano voló hacia su vientre, una reacción reveladora. Carlos se levantó, volcando la mesa. Copas, platos y cubiertos salieron volando. La mesa del pastel tembló. ¡Pruébalo!, gritó. ¡Prueba que estás embarazada! Jessica retrocedió. Carlos, no, no aquí. Aquí. Carlos avanzó. Agarró el borde de su vestido. Jessica intentó alejarse, pero tropezó con la mesa del pastel. La torre de 6 pisos se tambaleó y luego cayó, golpeando el suelo con un estruendo ensordecedor. El fondant y la cobertura explotaron por todas partes. Y en medio de la destrucción, el vientre de Jessica, una prótesis de silicona en forma de media luna, rodó por el suelo. El salón estalló. Invitados gritando, cámaras parpadeando. El señor Tanaka y su delegación se levantaron y se marcharon, sus rostros máscaras de disgusto. Carlos se quedó en medio de la destrucción, cubierto de glaseado de pastel, mirando el vientre falso. Tú, le susurró a Jessica, me engañaste. Tú me engañaste primero. Jessica escupió, quitándose la tiara. Me dijiste que eras rico. Me dijiste que podíamos tenerlo todo. Eres un fraude, Carlos Stone. Se arrancó el vestido manchado de pastel, revelando un simple vestido de cóctel debajo, agarró su bolso y salió corriendo del salón. Carlos se quedó solo, en medio de 200 invitados conmocionados. Su boda, su reputación y su futuro financiero hechos añicos en el suelo. Débora giró la cámara hacia sí misma, sus ojos muy abiertos. Vanessa, susurró. ¿Viste eso? Lo vi, dije. Las lágrimas corrían por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza,
Eran lágrimas de alivio, de venganza, de libertad. Lo vi todo. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. La boda de Carlos se volvió viral. Vientre falso de novia expuesto en boda cara. CEO en quiebra, gasta fortuna en farsa de boda. Ex esposa pobre resulta ser heredera multimillonaria. Los titulares eran crueles y deliciosos. Débora me enviaba capturas de pantalla a diario. Carlos se convirtió en el hazmerreír de Internet. Y las consecuencias fueron rápidas. El grupo Tanaka canceló el contrato. El banco ejecutó la hipoteca del apartamento de Carlos. Sus inversores retiraron la financiación. La empresa se declaró en bancarrota en una semana. En cuanto a Jessica, demandó a Carlos por angustia emocional. Luego desapareció. Los rumores decían que estaba trabajando como camarera en un restaurante en Niterói. ¿Y Carlos? Débora me contó que estaba viviendo en un cuarto alquilado en Baixada Fluminense, trabajando a comisión en un concesionario de autos usados. La rueda había girado. El hombre que me tiró a la basura ahora era la basura. Y yo, la mujer a la que llamó cansada y sin valor, estaba floreciendo. Pero la historia no termina con venganza, termina con renacimiento. Usé una pequeña parte de mi herencia para expandir el estudio de cerámica. Abrí un programa de becas para jóvenes artistas de familias de bajos ingresos. Niños que, como yo, tenían talento, pero no recursos. También empecé a viajar. París, Roma, Tokio. Todos los lugares con los que había soñado, pero Carlos dijo que no podíamos pagar. Descubrí que podía, y descubrí que prefería viajar sola, sin nadie que me dijera que los museos eran aburridos o que pedía la comida equivocada. Un año después del divorcio, estaba sentada en mi porche renovado, Mel a mis pies, una taza de té humeante en la mano, viendo las hortensias que planté florecer en explosiones de rosa y morado. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. ¿Vanessa? La voz era débil, quebrada. Era Carlos. ¿Qué quieres? Pregunté. Mi voz tranquila. Yo. Se atragantó. Solo quería decir: lo siento. Siento mucho todo, por lo que te hice, por quién fui. Hice una pausa. Una parte de mí quería colgar. Una parte de mí quería gritar. Pero una parte más grande, la parte que había pasado un año sanando, quería un cierre. Gracias por llamar, Carlos. Pero no acepto tus disculpas. Por favor. Suplicó. ¿Lo necesito? Vanessa, por favor. No necesitas mi perdón para seguir adelante, Carlos. Eso es algo que tienes que darte a ti mismo. Me trataste como un escalón. Ahora estás experimentando lo que es estar en el fondo. Espero que aprendas. Espero que te conviertas en una mejor persona. Pero eso ya no tiene nada que ver conmigo más. Colgué. Bloqueé el número. Terminé mi té. Mel gruñó suavemente, sintiendo mi tensión. Está bien, chica. Susurré, acariciando su cabeza dorada. Está todo bien. Y lo estaba. Por primera vez en 8 años, estaba más que bien. Estaba libre. Estaba rica. Estaba feliz. Y era finalmente, completamente, inequívocamente mía. Hay un dicho que la abuela Rosa solía decir: los vientos más fuertes no rompen el árbol que se dobla. Me doblegué bajo la tormenta de Carlos. Me doblegué tanto que pensé que me rompería, pero no me rompí. Y cuando la tormenta pasó, me enderecé. Más fuerte, más sabia, más enraizada que nunca. Carlos construyó su imperio sobre arena,
Yo construí el mío sobre piedra. Y cuando vinieron las olas, ¿adivina cuál se mantuvo en pie? Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue desechada como basura y descubrió que era un tesoro. La historia de una abuela sabia que protegió a su nieta incluso desde el más allá. Y la historia de un hombre que eligió el brillo en lugar del oro y pagó el precio final. Si estás pasando por algo similar, si alguien te ha hecho sentir pequeña, sin valor, o como un escalón, escúchame. No eres lo que ellos dicen que eres. Eres lo que sabes que eres. Y a veces, la mejor venganza no es el odio. Es florecer tan brillantemente que necesitan gafas de sol para mirarte. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo, por favor, deja un comentario abajo diciéndome de dónde eres. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Recuerda siempre, no eres un escalón, eres el destino. Hasta la próxima historia. Mantente fuerte, mantente fiel, y nunca, jamás, dejes que nadie defina tu valor.